Hace mucho tiempo atrás traje un mensaje sobre el poder del agradecimiento, el poder que tiene el agradecimiento, basado, por supuesto, todo lo que se predica acá en este ministerio está basado en la Biblia. Eso ha llevado trabajo, ha sido un alto precio que pagar, pero gracias al Señor podemos sentirnos gozosos de que podemos decir que todo lo que hablemos, todo lo que prediquemos, le guste o no le guste a quien sea, está en la Biblia. ¿Me están oyendo? ¿Cuántos dicen amén? Y si está en la Biblia, como dicen algunos, muti al foro, yarab. Lo dice el Señor en su palabra. Por algo se escribió. Y no lo escribieron cualquier persona, sino el Espíritu de Dios les hablaba y ellos escribían. Ni que hablar contando de Moisés para adelante. Pero yo quiero hablarles en esta noche sobre una palabra que dijo, una pregunta que hizo Saúl. Y quiero avanzar en esto. El otro día toqué, muy breve, pero lo toqué, lo dije algo, pero no lo toqué en profundidad. Hoy quiero hablarlo en profundidad. Quiero ir específicamente a esa pregunta que le hizo Saúl a uno de sus generales acerca de quién era hijo David. Esa es la pregunta. La pregunta está en 1 Samuel capítulo 17 versículo 58. 1 Samuel 17, 58. Saúl preguntó y dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vuelvo a decir la pregunta que hizo Saúl a David. Anteriormente, como te lo decía, se lo había preguntado a uno de sus generales. Y en esta ocasión se lo preguntó directamente a David, cuando le dice en 1 Samuel 17, 58, y Saúl dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, el de Belén. Vimos la vez pasada, yo lo voy a tocar muy rápido, por qué Saúl preguntó. Después de lo que David había hecho, David había vencido a Goliat cuando ninguno de todos los escuadrones de Israel, del Dios vivo, habían podido hacerlo. Pero lo hizo un muchachito joven, porque dice que David tenía en ese entonces como 16 años de edad aproximadamente. Era un muchachito, inexperto para muchos, inexperto en lo que era la guerra, pero David era un experto en otra cosa. Por ejemplo, David era un experto no solamente cuidando las ovejas de su padre, siendo pastor, sino que también era experto en la honda, esa arma que tiraban un pedacito de cuero, 2 sogas, y lanzaban la piedra sobre su oponente o obstáculo, lo que sea. Dice que tenían tal habilidad la gente de David, como también la tribu de David, como la tribu de Saúl, que le podían dar a un pelo de un hombre a una distancia impresionante. Le podían pegar al cabello de una persona, al pelo de una persona. Y eso dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, lo dice en el libro de Jueces. David tenía una habilidad, pero también tenía entrenamiento sobre cómo abrirle la bocota a los osos y a los leones y sacarle el borrego o la ovejita que se llevaban. O sea que David tenía experiencia en ese aspecto. David no solamente podía decir tenía esa experiencia con los leones y los osos, y no tenía experiencia en la guerra.
Y cuando escuchó, era un joven y también tenía experiencia y era experto porque era un joven músico y cantor, dulce cantor de Israel. Él creó el Salmo 23, entre otros salmos que dice la Biblia también, que llevan su autoría. Entonces, pero sí era, y de hecho, David, cuando tú te preguntes si para qué sirve ser un músico de Cristo o del Señor, pregúntate cómo surgió David, cómo fue conocido David primero, como un músico y un cantante ungido. ¿Me están oyendo? Así fue como David fue conocido y también así fue como David fue presentado. Era un dulce cantor de Israel. Él le cantaba no a los hombres, fue usado después para echarle el demonio de Saúl. Cada vez que David cantaba, el demonio que perturbaba a Saúl se iba. Pero de pronto, ese jovencito un día le tocó llevar panes a sus hermanos que estaban en orden de batalla, que no decía para qué, se decían los guapos, que estaban todos achucharrados, muertos de miedo ante uno como Goliat de 3 metros, aunque la apariencia de Goliat era terrible, era un gigante impresionante. Y el joven pastor, el joven músico y pastor, fue y escuchó como Goliat hablaba al pueblo de Israel, a los soldados, y Goliat decía: denme un nombre, un nombre. No decía un muchachito, él quería un nombre, alguien experimentado, Goliat, para pelear. Y Goliat dijo: si me venciere, seremos sus siervos. Si yo lo venzo, ustedes serán mis siervos. Y es lo mismo que Satanás dice a través de todos los años hasta nuestros días. Lo mismo. Si tú me vences, seré tu siervo. Si yo te venzo, serás mi siervo. Esto como de pronto, ¿podemos servir al Señor o servir a Satanás? A alguien servimos. ¿Me están oyendo? No hay forma intermedia. Es como en el tiempo de Abraham. ¿Por qué Abraham diezmó a Melquisedec, sacerdote de Dios? Porque Abraham, en aquellos tiempos, toda la gente contemporánea de Abraham diezmaban a sus dioses. Nada más que Abraham diezmó al Dios verdadero. O sea, si tú no diezmas a los dioses de este mundo. Si diezmas al Dios verdadero, el Señor te bendecirá. Él abrirá los cielos. Porque si no, es claro lo que dice la Biblia. Es como el Señor dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces el tema es a quién servimos. Y yo te pregunto en esta noche lo que Saúl preguntó. ¿Por qué Saúl preguntó: ¿de quién eres hijo? ¿Quién es tu padre?, le preguntó. Después que David derrotó a Goliat, lo único que Saúl preguntó era: ¿de quién eres hijo? No era como diciendo: a ver, decime el secreto de cómo ganaste, decime el secreto de cómo lograste la victoria, decime el secreto de cuál es. El secreto era que David era un adorador. Ese era el secreto. El secreto era que David tenía habilidad con la onda. Y primero era un adorador al Señor. Segundo, tenía habilidad con la onda. Hoy con la gomera, con la resortera, o como quieran llamarle. Pero no era como hoy con unas gomas, sino con unas cuerdas. Y lo revolvían y lo lanzaban. Entonces David sí tenía experiencia con ello. Ahora, no le preguntó Saúl cómo o cuántas piedras escogiste, cómo son las piedras que necesitas para derribar al gigante, qué calidad de piedra elegiste. No le preguntó eso, le preguntó: ¿de quién eres hijo? Yo quiero que tú te pongas en tu mente y corazón esta palabra: ¿de quién eres hijo? Muchas veces alguno me va a preguntar: ay, soy como uno que decía: ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Uno. Decía. Claro, era uno solo, viste que estaba, porque todos los viejitos que no saltaban, decía: el que no salta
está endemoniado y el viejito se cansó y ya no daba más y saltaron todo y le comenzaban a reprender los demonios. Y decía, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Le decía, uno. No me va a decir, cuando yo digo, ¿de quién eres hijo? De mi padre. Fulano de tal. No estoy hablando de tu padre biológico, estoy hablando del Señor soberano. Estoy hablando de Dios. ¿Quién es tu padre? ¿Me están oyendo? Y sobre esta pregunta quiero hablarte en esta noche. ¿Quién es tu padre? ¿Qué necesitas o qué privilegio te da el saber de quién eres hijo? Entonces, mire, para avanzar un poco, cuando Saúl le preguntó de quién eres hijo, yo te pregunto a ti, ¿de quién eres hijo tú? ¿De quién somos hijos o hijas? ¿Cuál es tu genealogía? ¿Y qué es tu genealogía? O sea, cuando uno pregunta, que también Mateo lo pone, la genealogía de Jesús, uno dice, bueno, es larguísima, pero ¿para qué la genealogía? ¿Por qué se mataban tanto en escribir la genealogía? Hijo de, hijo de, hijo de. Porque era necesario para establecer de dónde procedían, cuál era su ascendencia y descendencia. La genealogía es un estudio de la ascendencia y descendencia de una persona o de un animal. En el término se usa para referirse a un conjunto de ascendientes y progenitores de una persona o de un animal. En otras palabras sería, ¿cuál o quién es tu progenitor? Espiritualmente hablando. ¿Cuál o quién es tu progenitor? Entonces, para esto vamos al primer versículo de la Biblia, cuando el apóstol Pablo dice, primero, cuando nos referimos a la pregunta de quién eres hijo, el apóstol Pablo dice, éramos en otro tiempo, por naturaleza carnal, hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, hijos de ira. ¿Quiénes son los hijos de ira? Los que viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, descendencia, genealogía, hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, verso 3. Así que anote, cuando te preguntes de quién somos hijos, primeramente tenemos que responder y ver a través de la Escritura si no somos hijos de ira. Algunos dicen, no, porque la ira, yo no tengo bronca. No es esa clase. Hijo de ira está hablando de que en la persona que vive en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de su carne y de los pensamientos de su carne, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, punto número 1, hay hijos de ira. El apóstol Pedro habla de hijos de maldición. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, dice, tienen los ojos llenos, mire quiénes son los hijos de maldición. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, o sea, de equivocarse, de errar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ya vimos de quiénes somos hijos, de ira o de hijos de maldición. Segunda o tercera pregunta, o sería afirmación bíblica, sería, el apóstol Juan habla también de otra clase de hijos, de quiénes somos hijos. Y dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 10, Primera de Juan 3:10, para aquellos que toman nota, el apóstol Juan habla hijos del diablo. En esto, ahora, y va a decir, no, yo no soy hijo del diablo. Espera un segundo, miren lo que dice la Biblia. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Escuche bien, anótelo bien, Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan.
expresan, se ve consecuencias. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Por esto se ven los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Impresionante, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, es hijo del otro. ¿De quiénes somos hijos? El apóstol Pablo también menciona el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿De quiénes somos hijos? Efesios capítulo 2, verso 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. Mire lo que son los hijos de desobediencia. ¿De quién somos hijos? ¿Seremos hijos de desobediencia? Mire lo que dice la Biblia para saber si somos o no. Entre los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Impresionante, ¿no? ¿De quiénes somos hijos? ¿De ira? ¿Somos hijos de maldición? ¿O somos hijos del diablo? ¿De quiénes somos hijos? ¿Qué espíritu opera? Se ve claramente, entre un hijo obediente opera el espíritu de Dios y un hijo desobediente opera el espíritu de Satanás, el príncipe de la potestad del aire, dice la Biblia, Efesios 2:2. Hijos de desobediencia. Si usted está teniendo bronca, téngale bronca a Satanás, no a mí. Esto dice la Biblia. Otra más, Efesios 5, verso 6, otra clase de hijo. Mire, la ira de Dios, o mejor dicho, otra no, sino siguiendo al hijo de desobediencia. Dice, la ira de Dios viene sobre los hijos, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, podés pedir bendición cuando la Biblia está diciendo, si tú sigues esto, si manifiestas eso, sos hijo de desobediencia. Entonces te voy a decir, ¿qué viene sobre los hijos de desobediencia? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Efesios 5, verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. O sea que por más te diga cuchi, 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 que nadie te engañe, dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otro pasaje más, que dice la Biblia, hablando de hijos, de quienes somos hijos. Elimas, el llamado hijo del diablo, Hechos, capítulo 13, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Mire lo que él afirma. Elimas se creía que era un hechicero. En realidad parecía como que usaba las cosas del Señor, pero era en realidad un hechicero. Y el apóstol Pablo lo miró y le dijo, tú no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Hasta cuándo no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Eso me hace acordar que una vez, cuando en una consejería miré a una persona, era un matrimonio, y lo miré a él, y cuando lo vi, le hice una pregunta. Y aquellos que me conocen, cuando yo hago preguntas, saben que el Señor me lo dio. Yo puedo hablar, a veces me tengo que cuidar hasta de hablar en broma. ¿Me están oyendo? Porque muy pocas veces me equivoqué para decirle cuando solté una palabra o dije algo. Me sobra una mano para decirlo en tantos años de ministerio. Y ¿sabe? La gloria es para el Señor. Y las veces que me equivoqué era porque había orado poco.
pero las veces que no, inclusive cuando yo miré a una persona a los ojos y le dije, tú tienes un problema en tu cabeza, al tiempo me vas a dar la razón. Y así fue, paz. A esa persona, ese matrimonio en consejería que lo miré justo hablando, mirando esto, lo que dijo el apóstol Pablo, dice que lo miró y fijando en él los ojos, en el imas, le dijo, lleno de engaño, vio que estaba lleno de engaño y de maldad. ¿Hasta cuándo te cansará de trastornar los caminos del Señor? Y te dije y te decía de esa persona que cuando en la consejería el Señor me mostró algo sobre él, lo miré a los ojos y le dije, tú, ¿cuántas veces miras pornografía? Y le volví a decir, ¿tú miras pornografía? Y se puso verde, rojo, amarillo, marrón. Hasta que me dijo que sí. Guarda cuando veo algo. Es muy raro. No voy a hablar por hablar. Aquellos que saben que mi pacto con el Señor es, no me permitas hablar si no pones una palabra en mi boca. Porque a mí se me hace un nudo en la garganta. Por eso yo soy de menos hablar. Mi esposa no. Quien sacó también cosas, o sea, de hablar también, de llegar a la gente, habla con la gente. Yo estoy en una fila y estoy, ajá, muy bien, sí, gloria a Dios. Pero mi esposo está en una fila y se pone a hablar con el que está al lado, con el que está. Yo digo, qué habilidad, ¿no? Bueno, de nuestros hijos, yo creo que el que sacó esa habilidad también es Joel, a la madre. No sé si Pris, que se pone a hablar con todo. Pero Junior no. Alguna vez todas las taras son mías. Pero la cuestión es de que a todo esto iba, de que cuando hablo algo, miro algo, yo le dije al Señor, no me permitas hablar si no pones una palabra en mi boca. Y no puedo hablar, te puedo asegurar. Hasta cuando hablo en broma, te lo vuelvo a decir, me tengo que cuidar. Y a veces cuando te digo las cosas
Podía hacer un estudio bíblico de esto. Pero el saber que eres hijo establecerá una relación con tu Padre Celestial y también una posición. Te lo paso en limpio. El padre del hijo pródigo tenía dos hijos, un hijo menor y un hijo mayor. El hijo menor ya no quería seguir los deseos ni la voluntad de su padre. Dijo, dame la fortuna que me corresponde, y se fue. ¿Qué dijo el padre? Se la dio y se fue. ¿Qué pasó con este? Ya no tenía relación con su padre, ya no tenía posición. Antes tenía posiciones dentro de la hacienda, dentro de la hacienda de su padre, tenía posición. Era hijo del dueño de la hacienda. ¿Están ahí? Tú no puedes, hasta que no sientas que tú eres hijo de Dios, no vas a poder decir, yo también soy dueño de toda esta hacienda. Por lo tanto, escucha lo que le pasó al hijo mayor. ¿Están ahí? Escucha lo que le pasó al hijo mayor. El hijo menor se fue, perdió su posición como hijo. Terminó en una provincia apartada comiendo de las algarrobas de los cerdos, o sea, el alimento de los cerdos, apacentando, pastoreando cerdos, que para un judío apacentar o alimentar a los cerdos era un insulto. O sea, terminó avergonzadísimo, comiendo de lo que comían los cerdos. Perdió su posición, perdió su identidad, ya no era hijo. De tal manera que dice que en las familias israelíes o judías, cuando un hijo se iba de la casa, para el padre y la madre moría. En paz descanse. Moría. Por eso que cuando volvió el hijo menor, el padre dijo, hagamos una fiesta, porque mi hijo que había muerto ha vuelto a vivir. ¿Me están oyendo? Ha vuelto a la vida. Recuperó su identidad, recuperó su posición, pero el hijo mayor no se había ido. El hijo mayor no tenía relación con su padre. Estaba muy lejos en la hacienda. Le pertenecía todo. Cuando él quería, podía habérselo pedido al padre, pero no, porque él se sentía que no tenía relación con su padre. Por lo tanto, no le podía pedir nada a su padre, porque no tenía relación. Tenía posición, pero no tenía relación. Y estaba lejos de la hacienda, en la hacienda de su padre. No se fue como el hermanito menor, pero estaba lejos, no tenía relación. Diga junto conmigo, no tenía relación. Tenía posición, pero no tenía relación. El otro perdió las dos cosas. No tenía relación y no tenía posición. Terminó en los cerdos. O sea que la desobediencia como hijo de Dios te lleva a estar con los cerdos. Guarda, es toda una enseñanza eso. Ahora mire, ¿qué pasó cuando había fiesta? El hermanito había regresado a la vida y de pronto había fiesta. De tal manera el hijo mayor no tenía relación con su padre, que preguntó a uno de sus criados y dijo, ¿qué pasa acá? Che, decime qué pasó. ¿Qué hay? ¿Que hay fiesta? Yo no me enteré. No tenía relación con su padre. Y cuando tú no tienes relación con tu Padre Celestial, te pierdes de las fiestas. No puedes ver las fiestas del Señor. No puedes participar de todos los manjares que hay en la fiesta porque no tienes relación. No sabes cuándo hay una fiesta, ni por qué la fiesta, ni por qué pasó. Se lo tienes que preguntar a los incrédulos, se lo tienes que preguntar a los pequeños, se lo tienes que preguntar a otras personas, porque tú no tienes relación. No sabes de qué, la que te estás perdiendo. Entonces el criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto a la vida, se había ido y ha vuelto a vivir. Y entonces se fue el hermano mayor y a la puerta de la fiesta salió su padre.
y le forzaba, mire, le obligaba a entrar. Y el hermano mayor, lleno de resentimiento, dijo, tantos años te he servido. Escuche, sin relación. Tantos años te he servido y no has matado para mí ni un solo cabrito. Pero este, que malgastó toda su fortuna, ya no le decía mi hermano, le decía este, que malgastó toda su fortuna, se fue, desobedeció, vivió con los cerdos. Le mataste el mejor cordero, el más gordo. Y el padre, ¿sabe qué le contestó? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tan solo lo hubieses pedido. Pero como no tenía relación. ¿Quiere que te lo ponga en otras palabras? Comunión. Como no tenía relación, comunión con su padre, se estaba perdiendo de la fiesta. Así eres tú y yo, somos nosotros. Cuando no tenemos relación con nuestro Padre Celestial, nos estamos perdiendo de lo mejor, de la fiesta, de todo lo que el Padre quiere darte. Pero como tú no tienes relación con Él, estás en la iglesia, estás en el pueblo, estás en la hacienda, estás en el reino, pero no tienes relación. Algo te estás perdiendo. Diga junto conmigo, crap, algo te estás perdiendo. ¿Qué tenía el hijo mayor? Posición. Sabía quién era, hijo de quién, del dueño de la hacienda, pero no tenía comunión, no tenía relación. El hijo menor perdió las dos, el otro perdió una y se estaba perdiendo de todo. Si quieres participar de la fiesta del Señor y vivir los banquetes en la casa del Señor, en el reino de Dios, del Padre Celestial, tienes que tener relación con tu Padre Celestial. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. ¿De quién eres hijo? Es la pregunta. ¿Tú tienes relación con tu Padre Celestial? ¿O te estás perdiendo de la fiesta por simplemente no tener relación con Él? Tal vez te estás perdiendo de cosas por no tener la comunión que deberías tener. No es tan solo, buenos días papá, buenos días. No es tan solo. Hay que tener comunión, saber lo que pasa en el reino. La Biblia dice que el Señor nos dio potestad para llamarlo. ¿Sabe cómo lo llamaba el Señor Jesucristo a su Padre? Abba. La palabra Abba no es el conjunto musical. La palabra Abba significa papá, papito. O sea, esa relación tenía el Señor Jesucristo con su Padre. Él le decía, papito, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú te quejas? ¿Qué tienes tú? ¿Solamente quejas? ¿Qué tienes tú? ¿Reproches? Tal vez eres un hijo o una hija del Padre Celestial que tiene reproches solamente para su Padre. Tantos años hago esto, tantos años lo otro, tantos años te sirvo, tantos años diezmé, tantos años ofrendé, tantos años esto. Y no me has dado ni un cabrito. ¿Sientes que el Señor es deudor tuyo? Estás equivocado.
te la perdiste y te la perdés porque simplemente no has tenido relación con Él. O sea, comunión con Él. ¿Quieres tener lo mejor? ¿Quieres saber todo lo que el Padre tiene para ti? Mejora tu relación con tu Padre Celestial. Me parece muy buena y muy bien que mejore tu relación con tus padres biológicos. Porque la Biblia también dice que aquellos que honran a sus padres tendrán larga vida y una herencia en la tierra. Pero también recuerda que tú tienes otra naturaleza, que es la del Padre Celestial. Y tienes que saber mantener tu relación y buena relación y honra hacia Él. Yo te pregunto en esta noche, ¿cómo es tu relación con Dios? Si de pronto no tienes todo lo que te deberías tener, es porque has perdido tu identidad, has perdido relación con tu Padre Celestial y también has perdido posición. Porque no sabes dónde estás parado, ni dónde estás parada. Es como hay algunas personas que no saben lo que quieren. Algunas veces quieren hacer esto, quieren lo otro, quieren lo otro, quieren lo otro. Siempre están queriendo algo, pero nunca terminan nada. Cambia tu relación con tu Padre Celestial. Y te puedo asegurar, cambiará todo en ti. Cierra tus ojos, di junto conmigo, Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo quiero pedirte perdón, porque no he mantenido una buena relación contigo, con mi Padre Celestial. Di, Señor Jesús, tú eres mi hermano mayor. La Biblia dice que tú eres mi hermano mayor, mi Señor, mi hermano mayor. Y el Padre Celestial es mi Padre. Yo quiero pedirte perdón en esta noche, porque no he mantenido una buena relación con el Padre Celestial. Muchas cosas han pasado y he vivido en lo cual ha apagado y ha enfriado esa relación con mi Padre Celestial. Pero en esta noche tú estás a tiempo. En esta noche puedes lograrlo. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Y deja que el poder del Espíritu Santo venga sobre ti. Sí, Señor, te agradecemos y te damos gloria.